Buenos días, amigo. Una vez más, aquí estamos con el tema el anticristo será sirio. Voy a repasar algunas cosas que para mí son de vital importancia para que se comprenda bien este, esta enseñanza de que el anticristo será sirio. En Apocalipsis 13:3 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya, y en el 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, adoren a la bestia, y cuya herida mortal fue sanada. ¿Ya? Y en el 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Ya esta enseñanza es de vital importancia para que se comprenda, para que se entienda correctamente eh, eh, este estudio bíblico de, de que el anticristo va a ser asirio y no judío, como la gran mayoría de la gente eh, cree, ¿ya? Y lo cree porque por mucho tiempo han venido escuchando esa enseñanza de forma errónea, de forma equivocada y producto de provocado por el misterio de la iniquidad, ya el misterio de la iniquidad que por versiones erróneas, traducciones malas en la Biblia, han llegado a esas conclusiones erróneas, ¿ya? Entonces, pero vamos al original de este versículo bíblico para buscar la palabra herida de muerte. Esta herida de muerte que es de vital importancia, que aparece acá en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3, y el 12 y el 14, viene desde Génesis, desde Génesis, del Antiguo Testamento, acá en Génesis, en el huerto del Edén, en Génesis 3:15, vemos que Dios maldijo a la simiente de Satanás. Le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Entonces, todos conocemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue herido en el calcañar, en la cruz del Calvario, el clavo que traspasó los pies de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, pero se desconoce en qué momento de la historia, o perdón, también de la historia, está bien dicho, o en qué momento de la Biblia, la simiente del mal, o sea, el anticristo, fue herido en la cabeza. ¿En qué momento? ¿En qué momento fue herido en la cabeza? Porque Dios lo maldijo y le dijo que va a ser herida en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que el calcañar, Jesucristo fue traspasado por un clavo en la cruz del Calvario, pero se desconoce el momento en que la simiente del mal fue herido en la cabeza, ¿ya? Esta herida en la cabeza aquí está en arameo, ¿ya? En el original en arameo, porque se trata del Antiguo Testamento. Es se trata de la misma herida, se trata de la misma herida en la cabeza de Apocalipsis 13, ya capítulo 3, 12 y 14, ya es la misma herida. Entonces, ¿en qué momento de la historia fue herido en la cabeza la simiente del mal? ¿En qué momento
eso fue, está en Segunda de Reyes. Ya les dije que aquí veamos el primer versículo de Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su diadema y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya, esta bestia sabemos que Dios es trino, ya, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el diablo también es trino. Satanás, es el anticristo y el espíritu del anticristo, que es el falso profeta, ¿ya? Entonces, igual es trino. Entonces, esta bestia, me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia. Esta bestia tenía 7 cabezas, ¿ya? Con 7 cabezas y 10 cuernos. Es un conglomerado de naciones, y son naciones árabes, no es la Unión Europea, no es un neo imperio romano, no, son naciones árabes que están todas en el Salmo 83. Vamos a ver al tiro. Esta bestia es la bestia naciones, pongámosle la bestia 10 naciones, congregamos de naciones árabes, no Unión Europea, no Roma, no Imperio Romano, un neo Imperio Romano, sino que son naciones árabes. La Biblia es un libro sencillo de entender, y que todo está en torno a Israel. Israel y su archienemigo de Israel, que es los pueblos árabes, ya, que vienen peleando desde Génesis, desde Génesis 3:15, donde Dios separó al mundo en dos facciones irreconciliables, entre el bien y el mal. El bien tiene su simiente del bien, que es el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y la simiente del mal, que es el anticristo, ¿ya? Entonces, en ese momento de la Biblia, o momento de la historia de la humanidad, Dios maldijo a la simiente del mal con una herida en la cabeza, ¿ya? Y entonces vamos a buscar en mi escrito acá, en la herida de cabeza, está Segunda de Reyes. Hay varias, en el momento decisivo, 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Ya es el momento de la herida en la cabeza de la simiente del mal, ya, y eso está corroborado por otras citas bíblicas en Isaías 31, 31 8. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Isaías 31:8. ¿Qué fue lo que pasó en Segunda de Reyes? No fue el ángel de Jehová que se apareció y en una noche mató a 185,000 asirios. No fue por espada humana, no fue por espada de hombre, por espada de varón, fue por intervención divina. Fue el ángel de Jehová que mató. Ese es el momento decisivo de la herida de la muerte, porque ahí empezó a sucumbir el imperio asirio. Sabemos que el imperio asirio desapareció prácticamente totalmente del mundo en la caída de Arán, ¿ya? En la caída de Arán.
porque si usted estudia en los libros de historia seculares, ve que el imperio asirio está del siglo XX antes de Cristo y terminó el 609 antes de Cristo con la caída de Arán. ¿Ya? Eso usted búsquelo en Wikipedia y va a ver que fue así. Entonces, ese momento de Segunda de Reyes 1935 fue el momento en que fue herida la cabeza la simiente del mal. ¿Y por qué? Porque el mundo está dividido entre bueno y malo, entre simiente del bien y la simiente del mal, como he dejado claro en este estudio bíblico. Ya hay algunos que fueron creados para el infierno, y otros que fuimos creados para salvación eterna, pero otros fueron creados, los de la simiente del mal fueron creados para condenación eterna. Ya esa es la simiente del mal. Hay una simiente. Acuérdense de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y lo eliminó a todo con el diluvio universal. Ya, pero resulta que de ese diluvio universal sobrevivieron 8 personas. Adán, o sea, Noé y su familia, ya 8 personas, pero 2 de las esposas de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, 2 de sus esposas estaban contaminadas con la simiente del mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los ángeles caídos. Acuérdense que los ángeles caídos vieron del cielo a las hijas del hombre y la hallaron que eran preciosas y hermosas y las tomaron para sí y aparecieron los gigantes y aparecieron todos. Y después del diluvio, entonces Dios mató a toda la gente, se arrepintió de haber creado al hombre, mató a toda la gente con el diluvio universal de la tierra y solamente sobrevivieron 8. Pero después del diluvio nuevamente aparecieron las simientes del mal. ¿Y por qué? Porque 2 de las esposas ya estaban contaminadas, 2 de las esposas. Y la tercera esposa estaba limpia y ahí viene la línea davídica, la línea limpia, la línea pura, de donde es antepasado, está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque la genealogía, si usted repasa la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar esa línea que es la línea de la viga, que es la línea que está sin estar contaminada con la simiente del mal. Ya repasen el trigo y la cizaña, como el enemigo, ¿quién era el enemigo? Satanás, le tiró cizaña al sembradío de trigo y apareció cizaña y entonces esa cizaña es la simiente del mal. Es una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, pero también tiene su explicación para entender entender esta enseñanza de que el anticristo no va a ser judío, no viene de la línea davídica, porque lo dice el libro de Isaías, del fruto bueno no puedes pedirle frutos malos, y de un árbol malo no puedes tú pedirle frutos buenos, ¿me entiendes? Y entonces, volvamos a la Biblia y después vamos a ir al diccionario Strong. Es importante entender que hay una herida de muerte que es necesaria pesquisar y en esa pesquisa, encontramos en en la Biblia cuando esa herida en la cabeza que es el imperio asirio. Si el imperio asirio es el imperio de la simiente del mal, de ahí va a venir el anticristo. De ahí va a venir el anticristo de Asiria. Y Asiria en este momento es el Kurdistán, que está formado que está repartido en 4 países, en un país que no tiene territorio propio, ya está habitando en Turquía, en Siria, en Irak, en Irán. Ahí están los kurdos. El Kurdistán es la simiente, es lo que queda del otrora imperio, del imperio asirio, que fue una potencia mundial ya, y entonces, pero fue herida de muerte por intervención divina.
intervención divina. Entonces, vamos al diccionario Strong. Aquí tenemos este versículo bíblico. Una vez más, les repito, es de vital importancia que ustedes comprendan la herida de la cabeza, que esa bestia, la herida de la cabeza, es el imperio asirio, que en este momento nadie se acuerda del imperio asirio solamente por los libros de la historia y por lo que aparece en la Biblia. Pero va a llegar el momento decisivo que ese imperio va a resurgir de la nada a través del Kurdistán, porque ahí está la simiente, ahí está repartido el otro imperio asirio, por eso como herida de muerte. Vamos al original griego. Primero vamos a leer, ya leímos la Reina Valera 60. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya, ahora el original griego, y uno procedente de las cabezas de ella, como ha sido degollada, hacia adentro, muerte, y el golpe de la muerte de ella fue curado y se maravilló entera la tierra detrás de la bestia salvaje. Ya ese es el original griego. Ya vamos a ver otras versiones bíblicas. Otras versiones bíblicas. Las vamos a buscar acá. Tengo buscado acá para que se entienda bien, quede bien en claro. Pero vamos a ver este primero, este aquí, el 2776. Para cabeza. Tenía que ser propaganda política, no soy político yo. Ya, entonces, el Strong griego 2776, kefalé, cabeza, kefalé, ya, cabeza, pronunciación, kefalé, definición, cabeza, cabezas, cabecera, la cabeza. Siempre la primera definición la que hay que considerar. Definición 2, cabeza como la parte que se puede agarrar más prontamente, literalmente o figuradamente. Ya, ese es. Ya, entonces busquemos. eh, eh, ya, vamos a ver otras versiones bíblicas. Sobre este versículo bíblico. Apocalipsis 13:3, Biblia Reina Valera 60, eso ya lo leímos. Ahora, Biblia Nueva Traducción Viviente, otra traducción. Vi una de sus cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Biblia Católica Latinoamericana, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. La Biblia textual tercera edición. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Biblia Serafín de Aucejo 1975. Vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. La tierra entera, fascinada, seguía a la bestia. Más versiones. Biblia traducción en lenguaje actual interconfesional. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida sanó, lo que hizo que todo el mundo se asombrara y creyera en el monstruo. Ya, esa es la bestia, el monstruo, es que va a ser el imperio asirio que va a resurgir de la nada a través del Kurdistán, que le dije que el Kurdistán está repartido, no tiene territorio propio y está repartido en Turquía, en Siria, en Irak, en Irán. Ya
Biblia de las Américas 1997, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Nueva Biblia de las Américas 2005, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Biblia K2 israelita mesiánica. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la tierra. Ven que todo coincide. Este es una herida. La herida la herida ya está presente, no es que en los posteriores tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, vaya a recibir una herida de muerte en estos tiempos apocalípticos. No, la herida ya está presente. Eh, Cuando Juan escribió en Isla de Patmos el Apocalipsis, él vio en el año 60 aproximadamente después de Cristo, vio que la bestia ya tenía la herida de muerte, po, ya tenía la herida. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, eso es que ya ha ocurrido, es que ya pasó, ya tiene la herida, ya está, ya tiene presente la herida. No que la herida se va a infringir en la semana 70 o en los tiempos apocalípticos, no. Cuando Juan, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, la isla de Patmos, él vio esa visión y la herida ya estaba presente. La herida de la bestia ya estaba presente. Vea todas las versiones que le estoy presentando. Entonces, no es que va a ser la bestia hombre que le van a disparar en la cabeza y que va a caer como lo muestra Hollywood y que de ahí se va a levantar y al tercer día va a resucitar emulando o imitando a nuestro Señor Jesucristo. No, no es la bestia hombre, es la bestia conglomerado de naciones, que son 10 naciones, y y en una de esas 10 naciones está el Kurdistán, el otro imperio asirio que va a resurgir del Kurdistán, ¿ya? Y entonces, y esas 10 naciones están identificadas en el Salmo 83. Ahí están esas 10 naciones. No es la Unión Europea, no es Alemania, no es Inglaterra, no es España, no es Italia, ninguna de esas naciones es, porque la Biblia trata de Israel y sus archienemigos, que son los árabes que lo rodean. Toda la Biblia se resume entre la lucha del bien y el mal. El bien representado por Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y el mal, los árabes que rodean a Israel y que tienen envidia, que todo el tiempo le han tenido envidia a Israel y le han guerreado de los tiempos del Antiguo Testamento, han guerreado a Israel, y esa guerra y esa lucha sigue y va a seguir hasta los últimos días cuando venga el día de Jehová. ¿Ya? La Biblia del Oso, Reina Revisión 1569, y vi desde una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y hubo admiración en toda la tierrastra de la bestia. Ya, esa es otra versión. Biblia, nueva versión internacional 2017. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. ¿Ah? Parecía haber sufrido una herida mortal. Nuevamente, pasado, es que eso ya está presente. Imagínense cuando Juan escribió este Apocalipsis en la isla de Patmos allá por el año 60, antes del año 100, después de Cristo, y ya estaba herida de muerte. No es que en la semana 70 vaya la bestia a recibir un disparo en la cabeza que va a resucitar al tercer día y toda la gente. No, eso es una invención de Hollywood, es una invención de la corte, del misterio de la iniquidad, que quiere que usted no entienda bien la palabra, la escritura. Esa bestia son 10 naciones, y esas 10 naciones no son de Europa, son naciones árabes, musulmanas, ¿ya? Pero esa herida ya había sido sanada, el mundo entero fascinado iba tras la bestia. ¿Ya? Entonces, volvamos al Cristo, son muchas las versiones. Volvamos al escrito.
y quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 14:25. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Isaías 37:36. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Segunda de Reyes 19:35. Ya es el momento en que fue herida en la cabeza la simiente del mal. Ya les dije, toda la Biblia se resume entre la lucha del bien y el mal, entre la simiente del bien y la simiente del mal. Hay naciones enteras como Asiria que pertenecen a la simiente del mal. Por eso Dios le dice, te herirá la cabeza. Y ese momento, en Segunda de Reyes 19:35, cuando la simiente del mal fue herida en la cabeza. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento desapareció el imperio asirio, ¿ya? Y su última batalla fue en la caída de Arrán. Búsquelo ustedes, Arrán, la caída de Arrán, cuando desaparece, pero está como herida de muerte, no está, pero porque está presente, el imperio asirio todavía está presente, está en el Kurdistán lo forma, es un país sin tierra propia, que lo forman los kurdos, y están en Turquía, están en Siria, están en Irán, en Irak, ahí está el Kurdistán, y ese Kurdistán va a resurgir. Ya vamos a ver. He perdido este capítulo explicándole de la herida de muerte, que es muy importante, pero vale la pena la explicación para que entiendan bien sobre la herida en la cabeza. No es que algunos dicen que la herida de la cabeza solamente aparece en el Apocalipsis. Mentira, mentira. Desde Génesis 3:15 aparece la herida en la cabeza sobre la bestia que son 10 naciones y no son naciones europeas, son naciones árabes. Y estas naciones están identificadas en el Salmo 83. El Salmo 83 no es una nueva guerra, no es una nueva guerra, sino que son las naciones que van a participar en la guerra de Gog y Magog, y en la guerra de Margedón, y porque esta guerra viene del antiguo, peleando los árabes y los judíos vienen peleando desde el Antiguo Testamento y seguirán peleando porque Dios los maldijo. Dios los maldijo en Génesis 3:15, los maldijo y se separó el mundo en dos fracciones, el bien y el mal. ¿Ya? Entonces vamos al Salmo 83 para ver las naciones que conforman la bestia. A ver si alcanzo a verlo. Ah, vamos al Salmo 83 a ver las naciones que conforman la bestia, que no, oh, no son naciones árabes. ¿Ya? Odio, no guardes silencio, no calle, odio, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza las tiendas de los edomitas, 1, de los ismaelitas, 2, de Moab, 3, los agarenos, 4, Jebal, 5, Amón, 6, Amalek, 7, los filisteos, 8, los habitantes de Tiro, 9, y también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. 10. Ahí está Siria, ahí está la bestia de Apocalipsis 13, Asiria, el Kurdistán. Bueno, hermano, espero que hayan entendido.
volví a repasar algo que es importante y voy a hacer, si Dios sí lo permite, unos 2 videos en el día de hoy porque este lo gasté explicando la enseñanza de la herida de la cabeza que sí aparece en el Antiguo Testamento desde Génesis 3.15 y hay otros hartos versículos bíblicos más